Bendiciones a cada uno de los que están conectados ya a esta casa de paz. Damos la gloria y la honra a Dios primeramente por este privilegio hermoso que Dios nos da de presentar nuevamente una casa de paz más para la honra y gloria del Señor. Agradecemos al Padre, agradecemos a nuestros pastores por el privilegio y le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que el Señor sea quien hable a sus corazones esta preciosa hora en esta preciosa casa de paz que vamos a impartir, y vamos a bendecir el nombre del Señor con una alabanza para iniciar nuestra casa de paz. Y vamos a decir: anhelo de ti esa noche. Anhelo de ti, más
Dáselo más fuerte esta noche. Una hermosa alabanza en donde bendecimos el nombre del Señor, ¿verdad? Así es de que vamos a iniciar con una oración en esta preciosa hora para primero darle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y a cada uno de ustedes. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa hora por tu misericordia, por tu amor, porque nos permite, Señor, estar en este lugar hermoso para poder dar esta casa de paz y llevar al corazón de tus hijos una palabra más, guiada por tu Espíritu Santo primeramente, Señor. Eres el invitado especial. Eres el invitado especial en esta hora, eres el invitado especial en cada hogar, en cada familia, en cada corazón. Bienvenido, Señor, a este momento, este tiempo especial para que puedas tú, Señor, manifestarte en nuestros corazones y en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya. Hay un tema muy hermoso que vamos a impartir esta preciosa hora y el tema es anhelando siempre lo mejor. Estamos muy seguros de que la palabra nunca se va vacía, siempre hace su efecto, siempre hace lo que nuestra vida necesita. Y estamos muy contentos esta tarde con la pastora Kenia de estar aquí en este lugar tan precioso, en este lago. Tenemos la bendición de estar en la ciudad de Flores, Santa Elena, Petén, Guatemala. Estamos desde este lugar transmitiendo esta casa de paz, esta palabra que será una palabra como siempre muy buena. Así es de que estamos muy contentos de poder estar aquí. Nos encontramos en una tarde tropical muy bonita, como ustedes pueden presenciar. Para los que están conectados o se van a conectar, pues estamos aquí en este bello lugar, y para los que conocen o los que no conocen, como les decía, estamos en la isla de Flores, ciudad Santa Elena, Petén, Guatemala. Así es de que es una bendición transmitir desde este lugar tan especial. Y el tema, como bien lo decía mi esposa, es anhelando siempre lo mejor. Y empezamos esta tarde, hemos buscado varios puntos para transmitir esta casa de paz, transmitir esta palabra, y buscando siempre lo mejor para el Señor. Así es de que Dios nos ha bendecido. Sí. Hemos buscado el mejor punto, haciéndole honor al tema, anhelando siempre lo mejor. Como les decía, hemos visto varios puntos y no nos hemos conformado hasta encontrar el lugar correcto, el lugar ideal, ¿verdad? Así es de que el deseo de Dios siempre ha sido darnos lo mejor, y este tema dice así: anhelando siempre lo mejor. ¿Y quién no quiere anhelar lo mejor en esta vida? Yo creo que todos anhelamos lo mejor. Aún nosotros anhelamos lo mejor para nuestros hijos, anhelamos lo mejor para nuestros negocios, anhelamos lo mejor como un techo, lo mejor en nuestra vida. Y si nosotros, siendo malos, dice la palabra del Señor, podemos dar buenas dádivas, imagínense cuanto más Dios, que es el que ha creado todo cuanto existe, incluyéndonos a nosotros. Así es de que le vamos a dar ya la lectura que tenemos asignada para esta tarde, pastora, es... Primera de Corintios 12:31, dice así la palabra del Señor: pero traten por todos los medios de obtener los mejores dones. También le damos lectura de una vez a la siguiente. Santiago 1:16 dice: mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto,
donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Es importante enfocar en esta palabra, aclarar en esta palabra, porque lo que dice Primera de Corintios, ¿verdad? Pero traten, dice, por todos los medios. Y cuando habla esta palabra de lograr las cosas en la vida a cualquier precio, podemos malinterpretar la palabra, podemos malinterpretar lo que aquí dice. Y entonces algunas de las veces podemos tomar decisiones equivocadas, podemos tomar un camino equivocado, podemos tomar malas decisiones. Por eso la otra parte de la palabra que leyó mi esposa dice: hermanos amados, no nos engañemos, porque todo lo que viene del Padre es bueno. Y Corintios, la ciudad de Corintios en esa época estaba atravesando una crisis moral y espiritual. Era el puerto más importante de esa ciudad, de ese lugar en ese tiempo. Y así es de que la plata no era el problema. Era un lugar importantísimo de cambios de mercancías, y la gente era sumamente rica, podemos decir, en recursos en todo sentido. La gente tenía mucho poder económico. Estaba investigando un poquito que en ese entonces era una ciudad de unos 400,000 habitantes, la ciudad de Corinto. Entonces pudiéramos relacionarlo hoy en día con la ciudad de Nueva York, con el centro financiero de Manhattan. Una cosa similar era la ciudad de Corinto, o el lugar ese de Corinto en esa época. Pero por los mismos avances, por el mismo poder que tenía esa gente, ellos tenían ese problema, un problema, dice, moral y social. Bueno, moral y espiritual, perdón. Estaba investigando un poco sobre esto, y esa ciudad de Corinto era donde más iglesias habían, pero no iglesias evangélicas, sino iglesias de las diosas del amor, dice. Entonces era un lugar donde se practicaba definitivamente las relaciones sexuales, no, porque era la diosa del amor. Entonces era un lugar donde el pecado abundaba. Es de lo que más había, dice lo que yo pude investigar un poquito, eran iglesias dedicadas a la diosa del amor. Y podemos ver que eso es lo que más abunda en las ciudades más avanzadas hoy en día. Pudiéramos mencionar muchas ciudades de Estados Unidos, que quizás no puedo entrar en detalles ahora, pero donde el pecado abunda. Muchos sabemos de las ciudades donde el pecado abunda. Pero, ¿por qué no decirlo? La ciudad de Las Vegas, la ciudad de San Francisco, la ciudad de Nueva York. Pudieran haber tantos lugares que son grandes potencias económicas, pero también sobreabunda el pecado. También sobreabunda la crisis espiritual. Y esa crisis espiritual es la que estaba sucediendo en Corinto precisamente. Así es de que el apóstol Pablo se presenta a ese lugar. No vayan a creer que fue bien recibido. Apóstol, pase adelante, mire, venga a arreglarnos la vida. El apóstol Pablo, pastora, se presentó a Corinto a tocar, a alborotar el hormiguero. El hormiguero, me pongo ya a pensar que esos no eran hormigas, eran zompopos, picaban duro. Entonces entró a esa ciudad con una asignación de parte de Dios de presentar a Jesús, de anunciar a Jesús como el Salvador
de esa ciudad, de esa parte del mundo en ese entonces, ya que el resto del mundo no había sido todavía descubierto, ¿verdad? Entonces había una crisis grande en Corinto y es algo similar a lo que está pasando la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo. Hoy en día está sufriendo un revés mundial. No estamos expresándonos directamente en nuestra casa o de Ministerio de la Gracia, sino la iglesia del Señor a nivel mundial está en una crisis espiritual, estamos, pudiéramos decir, en una crisis espiritual y en una crisis moral, donde todo el mundo hace lo que más le conviene, lo que mejor le parece y lo que mejor beneficios propios le pueda traer. Y eso era lo que estaba pasando en Corinto, pastora, que dice que la gente hacía lo que mejor le parecía. Y es más, usaban los dones, usaban los talentos, dice la lección, para hacer de menos al que no tenía también esos talentos. A los que no tenían sus mismas habilidades. Correctamente, por eso esta clase se trata de habilidades, de dones. Sí, entonces la lectura es muy importante, muy impactante, pero traten, dice, por todos los medios de obtener los mejores dones. El anhelo de Dios, amada iglesia, siempre ha sido, siempre será y siempre va a ser darnos lo mejor. Miren, Dios no es un Dios, Dios es un Dios previsor. Dije que Dios es un Dios previsor, un Dios que provee antes las necesidades para lo que se va a necesitar. Dios preparó primero el huerto, pero antes de preparar el huerto, pastora, ordenó lo desordenado en 6 días. Porque nosotros, la humanidad, no somos la primera generación aquí en la tierra. Nosotros somos más o menos una 7ª generación de Adán para acá. Y entonces la tierra estaba desordenada, porque ¿saben quién la desordenó? Satanás. Antes de que existiera el huerto del Edén y existiera Adán, existió Luzbel. Vino y desordenó todo. Pero entonces viene Dios y lo ordena en 6 días. Y ¿saben qué? El Señor prepara un huerto. Prepara un paraíso. Lo mejor para... Dios no vino y dijo, voy a hacer a Adán y hay que mire cómo se las arregla. No, Dios vino y preparó la provisión. Preparó ese paraíso. Allí había de todo. Y hoy en día, aquí en la tierra donde estamos nosotros, yo he estado en algunos lugares donde digo, no, esto es un paraíso. Y usted sabe que yo he dicho, esto es un paraíso. ¿Y saben a qué se refiere? A que no falta nada. Entonces, esto es bien interesante porque el deseo del Señor, como decía, es que nosotros estemos bien, que nosotros tengamos siempre lo mejor. Por eso el tema es anhelando siempre lo mejor. Y para eso, mis hermanos amados, son las habilidades que Dios nos ha dado, las capacidades que Dios ha puesto en nosotros. Y miramos este ejemplo de Adán. Por ahí también estaba investigando un poco de que allí habían más mujeres, pero no eran idóneas para Adán. Y fíjense una cosa, Dios preparó el huerto, Dios preparó a Adán, pero estaba triste. Entonces ya todos sabemos lo que ocurre, que Dios hace que le preparó lo mejor, ¿verdad? Le preparó a Eva. ¿De qué le servía a Adán el huerto, el paraíso y él solito? Yo pienso que Adán anhelaba algo mejor y Dios sabía eso y entonces le prepara a Eva. Entonces, lo mismo hace el Señor con nosotros. Hoy estamos pasando quizás una crisis posiblemente espiritual porque hemos tenido una iglesia acomodada, hemos tenido una iglesia en línea, hemos tenido, no digo que sea malo,
pero la palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La pandemia ha separado familias, esta pandemia mundial ha hecho decaer el cuerpo de Cristo. Pero Dios anhela, mis amados y mis amadas, que nosotros aspiremos siempre a lo mejor cada día. Que nos esforcemos siempre anhelando lo mejor, que nuestra mirada esté en desear siempre lo bueno para poder edificar a los demás, ¿verdad? Eso es lo que enseña la clase, de edificar, de que seamos esas personas que anhelamos lo mejor, sí, pero con un fin, con un propósito. Muchas veces nos menospreciamos, muchas veces nos sentimos chiquititos, muchas veces sentimos que somos una hormiguita, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que Dios nos hizo un poco, dice, mayor que los ángeles. Entonces, leamos por favor Salmos 82:6, pastora. Salmos 82:6. Mire lo que dice esta palabra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. ¿Y qué más dice? Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Ahora, cuando dice ahí el salmista, en el Salmo 82:6 dice, volvámoslo a leer. Yo dije, vosotros sois dioses. Pare. Dioses con D pequeña. Si nos damos cuenta, mis amados y mis amadas, de minúscula, sí. Dios tenía al Adán, como podemos decir así, como un Dios pequeño. Dios nos tiene a nosotros como un Dios pequeño. ¿Para qué? Para que señoriemos. Por eso dice ahí, seréis como, yo dije, dice el Señor ahí, sois como dioses pequeños y moriréis como hombres y caeréis como príncipes. Como cualquiera cae, caeremos nosotros. Pero el afán del Señor para nuestras vidas es que nosotros estemos bien. Entonces, el tema es interesante porque muchas veces Dios nos quiere tener bien, pero nosotros no estamos anhelando las cosas buenas que Dios quiere darnos. Y este tema es un tema interesante, es un tema, pastora, para el remanente de Cristo. No es un tema para las personas que no conocen al Señor, es un tema para los que anunciamos el Evangelio de Cristo, porque la palabra, el tema anhelando lo mejor, y cuando leemos la porción de la palabra, es que habla ahí de que anhelemos los mejores dones, los dones espirituales. Entonces, este tema es para que nosotros busquemos del Señor y nos afirmemos y podamos seguir presentando a Cristo. Amén. Amén. No sé si tiene ahí San Mateo. Sí, Mateo 7:11. ¿O qué otra cita le había dado? Me dio Mateo 11:12. 11:12, sí. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatarán. Ajá. Eso se está refiriendo a, porque la lección dice que por qué nosotros tendríamos que esforzarnos para obtener las cosas mejores. Porque hay un enemigo, mis amados, que día y noche trabaja para destruirnos. Así es. Entonces, Dios quiere darnos lo mejor, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Por eso aconseja la palabra del Señor que el reino de los cielos hay que arrebatarlo. Que dice que en los días de Juan el Bautista, el reino de Dios sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Entonces,
Dicho de otra forma, nosotros necesitamos esforzarnos para seguir adelante. Es tiempo, mis amados, de levantarnos, es tiempo de anhelar cosas mejores, es tiempo de pararnos en una buena posición, porque Dios al que nosotros servimos, está dispuesto a bendecirnos día con día. Así lo creo yo y así es. Entonces, contradictoriamente, nuestra carne siempre elige lo contrario a los dones espirituales, porque nuestra carne, como hemos dicho en otras ocasiones, es enemiga del Espíritu. Entonces, para anhelar los mejores dones, nosotros, como dice ahí, tenemos que arrebatarlo, tenemos que esforzarnos, tenemos que luchar para adelante, anhelando siempre lo mejor, Como decía yo, es un tema específicamente para animarnos. Dios quiere seguirnos bendiciendo. Sigamos luchando, aun cuando el viento sea contrario, aun cuando las situaciones sean contrarias. Dios puede sacarnos adelante de cualquier crisis, sea crisis espiritual, sea crisis moral, sea crisis financiera, cualquiera, sea una crisis de salud física, la que sea, mis amados. Dios está anhelando darnos lo mejor día con día. Así es, para poder anhelar es necesario, la lección nos enseña esta preciosa tarde que necesitamos primero anhelarlo. Para obtener lo mejor, primero necesitamos anhelarlo. Luego, para requerirlo se necesita una fuerza interna, un deseo en nuestra vida de querer anhelar eso mejor para un fin. ¿Verdad? Entonces es importante que al anhelar lo mejor haya ese deseo en nuestro corazón. Aleluya. Para que lo alcancemos. Así es. Y tenga o se cumpla su propósito. Siempre el enemigo va a estar dispuesto a estorbarnos, va a estar dispuesto a oponerse a que lo que Dios quiere darnos no lo logremos. Mire lo que dice, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, por favor, 13:24. Habla sobre la... Sí. Dice 13:24. Sobre la parábola del trigo y la cizaña. 24, ¿solo el 24? ¿Qué dice? Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Siga. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Ahí está bien. Lo que narra esta palabra es de que muchas veces nosotros sembramos una buena semilla, nosotros ayunamos, nosotros oramos, nosotros hacemos un trabajo en el reino, pero ¿qué dice ahí? Que el enemigo vino de noche a sembrar cizaña. Entonces vemos ahí, mis amados y mis amadas, que el enemigo nunca duerme, que el enemigo siempre está ahí día y noche para estorbarnos. ¿Cómo dice? Vino de noche. De noche a sembrar, dice, en el campo. A sembrar la cizaña. Entonces siempre va a haber una oposición, pero Dios siempre anhela que nosotros anhelemos lo mejor para nuestras vidas, anhelemos lo mejor para nuestro prójimo, porque ese era un problema que tenía la gente de Corinto, que la gente de Corinto hacía solo para sí mismo. Ese es el mismo problema que tengo yo, de que yo vengo y busco solo para mi propio beneficio. Y Dios no está en contra de que yo no tenga bienes o lo mejor,
pero Dios quiere que eso mejor que Él nos da, lo compartamos con el vecino, lo compartamos con el que lo necesita. Hay gente que no puede orar, pero usted y yo podemos orar, pues podemos orar por esa persona. Un ejemplo tan sencillo, no estamos hablando de compartir quizás las riquezas, porque eso sí golpea a cualquiera, pero hablando de los dones espirituales no son solo para nosotros, no solo para que nos los quedemos, son para compartirlos con quien lo necesita. Y tenemos que estar conscientes que hay un enemigo que llega de noche, dice, mientras nosotros dormimos, a sembrar cizaña. Entonces, por eso dice la palabra del Señor, orad sin cesar, ¿verdad? Así es de que velad, velad, lo de las 10 vírgenes, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos el ejemplo de que el que no vela, como dice por ahí un dicho conocido, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente de este lago. Es una tarde maravillosa que estamos con ustedes compartiendo el consejo de la palabra, y yo me pongo a veces triste, pastora, me preocupo un poco, porque Dios anhela lo mejor para nosotros, pero nosotros no lo aprovechamos. Anhela darnos las riquezas en todo sentido, pero viene el enemigo que es astuto y se la roba. Crece esa cizaña, ¿verdad? Se la roba. Y eso está en la parábola del mayordomo infiel. Evangelio de San Lucas 16:8, por favor, pastora. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Dios anhela esas cosas buenas para nosotros, pero ¿sabe qué? Viene el enemigo y se la roba. Y qué triste, hermano y hermana, que un día Dios elogie al mañoso, elogie al malo, por ser sagaz, dice la palabra. Dice que el malo o la gente fuera del Señor, dice que es más astuta que los que estamos en el reino. Son más sagaces en el trato con sus semejantes, dice. Ajá. Son más listos. Son más conquistadores que nosotros. Por algo, el rey de esa parábola elogió al mayordomo infiel, dice. Fíjese que ese mayordomo, le voy a contar un poquito, porque a mí me gusta chismear, me gusta contar un poquito. Ese mayordomo infiel resulta de que estaba haciendo las cosas malas para su señor. Estaba siendo un mal administrador y llegó a oídos del patrón, a oídos del jefe. Llegó a los oídos de su jefe y lo mandó a llamar y le dijo, mira, le dijo, es cierto todo eso que ha llegado a mis oídos, le dijo que me está robando. Entonces vino el mayordomo infiel, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Dijo. Admiró la astucia. La astucia de sí, de es cierto que me está robando, le digo. Y dijo aquel cuando se vio descubierto, ¿y ahora qué voy a hacer? Dijo. Ya me descubrió el jefe, dijo. Y de una vez le dijo, te vas a ir, le dijo, te voy a echar. Ahí está. Usted lee un poquito, ahí está. Yo sé que lo va a leer por la duda. Y el mayordomo infiel se vio amenazado. ¿Y sabe qué hizo? Fue con todos los deudores del jefe y le dijo, ¿cuánto le debes al patrón? Pues yo le debo 100 libras de cebada, dijo. Anotá que debes 50, dijo. ¿Y tú cuánto le debes? Le dijo al otro. Yo le debo 100 medidas de trigo. Anote que debe solo 80. Y así se fue con todos. ¿Por qué lo hizo? Para cuando el jefe lo despidiera,
todos estos le dieran cabida. Y todos estos le dieran, mire, comidita. Porque ahí dice la palabra, dice que él dijo, cavar no puedo, dijo. Y ir a trabajar por ahí de como cualquiera tampoco puedo, dijo. Yo voy a asegurar, dijo. Por eso es que el jefe de ese mayordomo admiró la astucia de su mayordomo. Sí. Y así es en el mundo. Dice que los hijos de este siglo, que las personas de este siglo son más astutas que nosotros los hijos del Señor. Estamos muy inclinados, muchas veces hemos visto, hemos escuchado testimonio de que es más fácil la gente del mundo que se lleve a una persona que es cristiana, que un cristiano traiga a personas del mundo al reino. Eso se ha escuchado mucho y lo hemos escuchado a lo largo del trabajo en el reino, que es más fácil que se incline los jóvenes o adultos, que se inclinen al pecado, es más fácil que inclinarse a las cosas del reino. Claro, entonces miren la astucia de este mayordomo infiel. Él preparó provisión. ¿Saben qué? Él fue un previsor. Él dijo, antes de que me despidan, yo voy a asegurar mi futuro. Robando, pero aseguró su futuro. Y Dios, que es Dios para nosotros, Él también, Él con mucho más razón, es mejor previsor o proveedor para nosotros que cualquier enemigo del mundo. Ahí, así como Dios preparó un paraíso, preparó un huerto para Adán, así tiene preparada una provisión para nosotros, pero nosotros nos la dejamos quitar. Nosotros somos, dice ahí la palabra, que es más listo el de afuera que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no anhelamos las cosas mejores para nuestra vida. Nosotros, ¿saben qué hacemos? Nosotros vamos al revés. Nosotros vamos y le pedimos al Señor ya cuando el terrenito agarró fuego. Cuando las cosas ya pasaron, cuando el desastre ya lo tenemos encima, entonces vamos a los pies del Señor, vamos y ayunamos, vamos y oramos, vamos y pedimos misericordia por aquel problema, en lugar de ser previsores. Cuando ya tenemos esa gran deuda encima, entonces hasta después vamos a clamar misericordia del Señor. Y no, la situación debe ser diferente. Debe ser que nosotros debemos ser previsores. Preparar la atmósfera, preparar lo que vamos a necesitar para no vernos en apuros. Y para eso necesitamos, mis amadas y mis amados, anhelar siempre lo mejor. Anhelar lo mejor. Y miren, el punto de esta lección es de que esos dones que nosotros anhelamos es para que los compartamos, porque para eso somos el cuerpo de Cristo. Yo hace unos días me lastimé el brazo, no cargo el cabestrillo, ahorita me lo quité, pero hace 2, 3, 4 días me lastimé. Y estaba yo leyendo en la palabra del Señor que cuando una parte del cuerpo se lastima, todos los demás miembros del cuerpo sienten ese dolor. Así es. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros todos como cuerpo de Cristo, todos como hermanos, debemos anhelar siempre lo mejor, pero para el bienestar del reino. Así es. Siempre esos dones. Sí, esos dones se anhelan para servir, se anhelan para conquistar. Nosotros buscamos siempre lo mejor, pero tristemente lo buscamos para nosotros. ¿Y qué es mejor? Dice la palabra, que es mejor dar que recibir. ¿A qué vino Jesucristo? A dar. Él vino y se dio por todos nosotros. A eso vino Jesús. Él es el mejor ejemplo de que es mejor dar que recibir. Entonces, la clase esta impartición es tan confrontante para nosotros. Nos exhorta, amados hermanos, a que vayamos para adelante, pero que nos volvamos conquistadores,
que anhelemos lo mejor, que anhelemos esos dones espirituales de los que la palabra habla, pero que los anhelemos para conquistar a las personas que no conocen de Cristo. Así es, Amén. así es, amén. Así es de que la enseñanza nos deja en el corazón esta preciosa hora que el Señor siempre nos va a dar lo mejor. Ya está para cada uno. Y como decíamos en la clase, es que lo anhelemos, que lo deseemos, que lo peleemos para que sea aprovechado y para que cumpla su propósito en nuestra vida. Amados, deseamos que el Señor ponga en su corazón ese anhelo, ese deseo de siempre no solo anhelar lo mejor, porque como dijimos al principio, todos anhelamos lo mejor, sino que anhelemos lo mejor para servir en el reino. Para el Señor. Para hacer por nuestro prójimo, para dar lo mejor de nosotros. Que anhelemos lo mejor siempre para beneficio de los demás, porque de esa manera el Señor nos va a recompensar. Automáticamente el Señor nos va a recompensar cuando nosotros usemos nuestros dones o usemos lo que Dios nos ha dado para el servicio del reino, para el servicio de cada uno, para aquel que lo necesita. Decía mi esposo, para una oración, si alguien tiene un don maravilloso como es el don de sanidad, ir y usarlo, impartirlo a todo aquel que necesite un milagro de sanidad, para el que tiene dones como profecía, dar esa palabra que aquella persona está necesitando. Entonces, amados, anhelemos los mejores dones para el servicio del Señor. Anhelemos lo mejor en el reino, para el reino mismo. Y Dios nos va a recompensar eso nosotros. Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, dice su palabra. Entonces el error aquí puede estar en que yo busco lo mío propio. Dice Colosenses 3:23, trabajen de buena gana y todo lo que hagan como si fuera para el Señor y no para la gente. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver que todo lo que vamos a hacer en el reino va a ser para el Señor. Amén. No pensando en que aquella persona no lo merece, no lo necesita, no, si lo hacemos pensando en el Señor, lo vamos a hacer de buena gana, pensando en que es para Dios, y Dios lo va a compensar. Hay una necesidad grande, muy grande en el mundo ahora, y es que hay mucha aflicción, no solo en el cuerpo de Cristo, sino en el mundo entero. Y nosotros, para eso Dios nos tiene en este evangelio precioso, para anunciarle a las personas, anunciarle a Jesucristo. Miren ustedes, para anunciar a Jesucristo no se necesita tener ni 10 años ni 20 años de experiencia. Eso es para uno ser testimonio de que Jesús sana, de que Jesús salva. Miren, el cojo, dice, de nacimiento del templo de la Hermosa, donde ocurre el primer milagro de los apóstoles. Dice que él era cojo de nacimiento y lo llevaban ahí todas las tardes para pedir dinero, para pedir limosna, dice la palabra del Señor. Pero esa tarde fue sano por 2 personas que Dios usó, así como Dios nos puede usar a nosotros para que alguien sea sano, para que alguien sea sana de su alma o de cualquier enfermedad. Este paralítico se levantó y de inmediato dice que entró con ellos y danzó y adoró en la presencia del Señor. ¿Qué hizo? Es dar testimonio. Usó ese don de la salud para dar fe del Señor, para testificar de Cristo. Por eso les decía yo, no necesitamos tener 10 años o 20 años para estar en el Evangelio, para anunciar a Cristo. Lo único que necesitamos tener es ser fieles al Señor, quererle servir al Señor. Y miren, con tantito uno da testimonio de que uno sirve al reino. Ahora mismo nosotros estamos aquí haciendo esta transmisión aquí en este hotel. Casa de Gretel se llama. Hotel Casa de Gretel.
Hotel Casa de Gretel. Aquí los propietarios muy finos con nosotros, amigos nuestros, nos han prestado estas instalaciones y a través de esta grabación ellos saben que hay un Jesús que sana, hay un Jesús que salva, hay un Jesús que está tocando la puerta por los propietarios de este hotel, a quienes los bendecimos como propietarios de este lugar, bendecimos a su personal también que labora aquí, ensanchamos este negocio por cuanto ellos nos han bendecido esta tarde con este paisaje tan hermoso, miren, que tenemos aquí. En esta tarde tan preciosa. Así es de que les hemos dejado el consejo de la palabra esta tarde. Nuestra conclusión es muy sencilla. Creamos que Dios siempre está anhelando lo mejor para nosotros. La conclusión que traemos esta tarde está en 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y que prosperes o prosperemos nuestra alma. Así es de que el anhelo de Dios es vernos bien, el anhelo de Dios es vernos hacia adelante, el anhelo de Dios es que partamos a su presencia un día. Amén. Cuando Él nos llame. Nunca va a ser el anhelo del Señor que vayamos al infierno. Que nos perdamos. Amén. Esa es la conclusión de esta tarde, que Dios está puesto para darnos lo mejor. Así es de que anhelemos esos dones para servir al prójimo, anhelemos esos dones para servir a la sociedad y todo lo demás va a venir por añadidura. Deseamos orar por las familias que están conectadas, que se van a conectar ya para terminar en esta tarde. Buen Dios, te damos gracias. Hemos presentado el consejo de tu palabra, Señor. Lo hemos hecho con todo nuestro corazón, Padre. Bendecimos esta palabra, Señor. Hemos estado aquí en este lugar con todo nuestro corazón, Señor amado. Tú sabes los arreglos que hemos hecho, Señor, para poder estar transmitiendo esta palabra desde este lugar en esta tarde, Padre Santo. Hoy los bendecimos, bendecimos a los que están conectados, bendecimos a los que lo van a ver después. En el nombre de Jesús, anhelamos que ustedes y nosotros anhelemos siempre lo mejor de parte de Dios, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y recordemos esto, todo lo que Dios creó es bueno y Él lo tiene para nosotros. Así es de que en el nombre de Jesús sean bendecidos todos y todas y les enviamos un fuerte abrazo. Amén. Y les decimos hasta pronto. Bendecimos al Hotel Casa de Gretel también, ¿verdad? Amén. Gracias a todos por escuchar esta Casa de Paz. Gracias también a Marito, que ha hecho todos los arreglos para estar con nosotros en esta transmisión. Bendecimos a nuestros pastores generales, al apóstol Jeremías, a la profeta Josefita, a todos los pastores de Ministerios de la Gracia, a las iglesias bajo cobertura y a la iglesia en general. Bendiciones a todos. Hasta pronto. Amén y amén.